En marzo de 2016, un desprendimiento de tierra obligó a cerrar una de las carreteras de acceso a la urbanización de Isusquiza. El barrio de Isusquiza lo componen casi un tercio de la población de la villa, alrededor de unos 1000 vecinos y vecinas. Tras aquel suceso, tanto la policía municipal como los técnicos que examinaron las condiciones de la calzada emitieron informes al ayuntamiento que exigían su cierre a largo plazo por razones de seguridad. La carretera histórica actualmente sigue siendo un problema que lleva mucho tiempo postergando. En julio de 2016, la comunidad de vecinos y vecinas de Isusquiza presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Plencia por el decreto del cierre de la carretera de la Ría. La sentencia de la demanda ha sido dictada 4 años después, el 25 de septiembre de 2020, condenando al Ayuntamiento de Plencia. El juez dictó lo siguiente en esa fecha. A él corresponde ordenar las obras de reparación necesarias si el camino es público, para garantizar su adecuada conservación y no a la comunidad de propietarios, y ello al margen de que la comunidad de propietarios disponga de otra vía de acceso. También dictó lo siguiente: el camino analizado reúne todas las características que definen a los bienes de dominio público y, por otro, ese ayuntamiento ha actuado como dueño, realizando actuaciones de mantenimiento y de mejora del vial. En este reportaje hemos invitado a que se pronuncien la comunidad de vecinos y vecinas del Abanico, la asociación Isusquiza Bizirik, EAJPNV y EH Bildu. Finalmente, EAJPNV no ha querido pronunciarse y nos gustaría saber un poco cuándo se creó Isusquiza Bizirik, el porqué y actualmente cuántos vecinos y vecinas formáis parte de ella. Pues mira, la asociación nace lo que es dentro del propio barrio de Isusquiza, lógicamente. Somos un grupo de gente, de vecinos, que siempre hemos trabajado en todas las comisiones de trabajo que se han organizado en la propia urbanización. Hemos pasado también por la presidencia, algunos de la propia comunidad, y nos dimos cuenta de que había un montón de temas que trascendían a la propia comunidad de propietarios. Había temas como los accesos, el transporte, el paseo de costas. Había cosas que sí que se necesitaba más de una visión vecinal que lo que es de una visión de propietario. Además, la comunidad de propietarios es como todas las comunidades de propietarios, es decir, los presidentes cambian al año, a 2 años como mucho, con lo cual tampoco había ninguna continuidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta que es un barrio muy importante. Es un barrio que en este momento acoge el 20% de la población, sobre 1000 habitantes sobre Plencia, y que le vendría bien tener una asociación vecinal. Y entonces, en base a ella nacimos, y nuestro objetivo sobre todo es generar debate, aportar todos los conocimientos que tenemos. No somos tanto una asociación que busque ninguna masa crítica para hacer oposición a nada, ¿no? Sino simplemente para dar esa visión diferente que tenemos, encantados de la gente que quiera venir a trabajar con nosotros y participar, y en esencia eso es, y por eso estamos aquí. Bueno, la comunidad de propietarios de Isusquiza la componen todos los propietarios de viviendas y de parcelas del barrio de Isusquiza. Al principio se constituyeron en asociación, y luego, pues yo creo que por un tema de practicidad se convirtieron en comunidad de propietarios. Antes del cierre definitivo de la carretera en 2016, se les expusieron las razones y las soluciones posibles mediante reuniones o asambleas con los vecinos y vecinas de Isusquiza. A mí no me consta, sé que ha habido reuniones con el ayuntamiento. Una de las cosas de la comunidad es que cada año se cambia de junta. Pero bueno, los vecinos estamos informados de los pasos, pero lo cierto es que el tema del cierre fue algo muy repentino. De la noche a la mañana el ayuntamiento sacó un decreto y dijo que cerraban la carretera porque estaba en mal estado. No hubo ahí ni negociaciones, ni avisos, ni vamos a intentar buscar soluciones a este problema. No, asambleas con los vecinos no ha habido, reuniones puntuales con el tema de la carretera sí ha habido. Se tomaron decisiones de la Junta de Gobierno de hacer manifestaciones, de cerrar carreteras sin ninguna reunión de vecinos, sin ninguna consulta, para nada. Yo les dije una vez que era el despotismo ilustrado, que ya sabéis lo que es, el pueblo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se celebraron, si no recuerdo mal, hasta 10 reuniones con representantes de la Junta, de la comunidad de propietarios, y en las mismas, además de estos temas, del tema de la carretera, se trataron muchos otros. Y en todos los casos se intentó buscar soluciones. Y uno de ellos, por ejemplo,
era trabajar en un convenio para la posible recepción de esa carretera por parte del ayuntamiento. Con nosotros Bildu se reunió una vez, después de pedírsela porque se nos vetó el acceso a la mesa que había de Isusquiza en aquel momento. Nosotros teníamos una visión diferente incluso con la Junta en cuanto a la solución de la carretera. Se reunió una vez con nosotros, en aquella reunión le comentamos, bueno, venimos con la documentación que tenemos acreditada de que el vial es público, sí que nos gustaría, para poder contrastar, que nos pusierais encima de la mesa, por favor, cuál es la documentación que tenéis vosotros que acredite que es privada. Entonces quedamos para una reunión 3 meses después y 2 días antes de la reunión se nos dijo que la reunión quedaba suspendida. Piensas en un primer momento por cuestiones de agenda, pero no, porque la reunión quedó suspendida sine die y no nos hemos vuelto a reunir nunca con ellos. Nosotros creemos que todo aquello que tenga que ver con el urbanismo debería de someterse a información pública. ¿Y actualmente se realizan asambleas para lidiar con las problemáticas del barrio del Abanico? Entendemos que sí. De hecho, antes de la pandemia y del confinamiento, EH Bildu tenía planteadas reuniones en los diferentes barrios de Plentzia y uno era Isusquiza. Eso por la parte que nos toca estando en la oposición, y entendemos que desde el gobierno hubiera sido lo mismo. De hecho, nunca hemos dicho que no a una reunión con la comunidad de propietarios de Isusquiza, y cuando se nos ha solicitado nos hemos reunido allí, o cuando nosotros hemos solicitado ir al barrio, hay que decirlo que se nos ha recibido y se nos ha permitido ir. Somos un barrio y al mismo tiempo somos una comunidad de propietarios, es decir, no es lo habitual. En el pueblo hay barrios y un montón de comunidades de propietarios. Aquí es una comunidad de propietarios que, bueno, aparte de ser comunidad, hay un par de asociaciones también. Las reuniones no es que sean permanentes, pero es que aquí convivimos todos, nos vemos, nos transmitimos los problemas que hay a través de circulares. Ahora por el tema del COVID lógicamente no podemos hacer asambleas, pero más o menos estamos todos al corriente de qué es lo que pasa, y por supuesto estamos todos enterados de la sentencia que ha habido y estamos muy contentos. Sí que nos gustaría que se formase una mesa o algo donde estuviesen recogidos, ¿no?, lo que es todos los intereses o todas las visiones, más que los intereses, las diferentes visiones que podamos tener, vecinos, comunidad, ayuntamiento, ¿no? El juez declaró en la sentencia lo siguiente: el camino analizado reúne todas las características que definen a los bienes de dominio público y, por otro, ese ayuntamiento ha actuado como dueño, realizando actuaciones de mantenimiento y mejora del vial. ¿Algún comentario al respecto? Lo dice una sentencia y que son hechos probados. Es claro y evidente que esto es un camino vecinal, es una carretera que conduce, pues en este caso me da igual llamarla urbanización que barrio, pero nosotros, para dirigirnos de nuestras viviendas al pueblo al que pertenecemos y al que pagamos impuestos, tenemos que ir por un camino, y ese camino está fuera de nuestra urbanización. Y vamos, el juez la ha clavado, o sea, dice bien claro que lo tiene que mantener el ayuntamiento. Bueno, no, simplemente respetar la opinión del juez. El juez lo que hace es estimar la demanda de la comunidad de propietarios, levanta una serie de decretos que dictaminamos en la legislatura anterior y se basa para ello en actuaciones que se llevaron a cabo en esa carretera, que no fue ninguna hecha por el equipo de gobierno anterior, todo hay que decirlo. La documentación aportada, todas las intervenciones que ha tenido el ayuntamiento en este contencioso que se aportaron ya desde el año 1997, todas las actuaciones, el ayuntamiento siempre ha actuado como propietario del vial. Como no podía ser de otra manera, porque además es que es un camino de uso público. El juez establece este camino, lo que me está diciendo es que une el municipio con un barrio. Los caminos que unen municipios con barrios urbanos le corresponde, la responsabilidad es del ayuntamiento, eso es de la Ley de Bases del Régimen Local. Dentro de los servicios para todos los ayuntamientos, uno de ellos es garantizar el acceso a esos barrios asfaltándolo, o sea, hay que decir que manteniéndolo en condiciones. A nuestro entender es que es un problema económico, porque de no haber ningún problema con el ayuntamiento, del ayuntamiento haber hecho todas las intervenciones siempre correctamente y pedir las ayudas y decir que pertenece al sistema general de comunicación siempre, con el camino de Isusquiza de repente en el año 2011 cambia la actuación, es a raíz de una intervención que se va a hacer en el vial sobre un importe de unos 250.000 euros y de repente ahí aparece el fantasma de que es una carretera privada.
de repente se nos empieza a decir que era una carretera que tenía una puerta de hierro, que entonces aquella puerta estaba cerrada y que no dejaba paso y que aquello era lo que demostraba que aquella carretera era privada, cuando, vamos a ver, probablemente lo que pasaría es que ese señor compró el monte como buen gaucho, lo que pensó es que aquella carretera era suya, también como el monte, y nadie le dijo nada. Los independientes en el 2007, en su informe número 10, hablaban de que el carretera, que es una plencia, está en estado ruinoso, y ponía responsabilidad del ayuntamiento, y luego sí, a cuenta de eso. Luego han pegado el cambio, porque en el pleno de mayo del 2016, un concejal de Independientes dijo que era privado, el vial privado. ¿Por qué han pegado ese cambio? Nosotros entendemos que no entendemos. Claro, el ayuntamiento tiene que mantener evidentemente esas infraestructuras. Yo creo que es cuando ya la Diputación no daba ayudas y les correspondía. Y conste que nosotros pensamos que la Diputación tiene muchísima responsabilidad en esto. Nosotros pensamos que no es solamente un problema del Ayuntamiento, aquí deberían de entrar otras instituciones públicas, otras administraciones públicas, y deberían de responder por ello. Máxime si nos vamos a que ya en el año 73, cuando se dan las licencias, es la Diputación Provincial en aquella época la que da el visto bueno a que con estos condicionantes de que una carretera preexistente absorba el tráfico, con lo cual yo creo que algo tiene que decir también y algo de responsabilidad tiene que tener. La sentencia de la demanda presentada el 15 de julio de 2016 ha obtenido resolución el 25 de septiembre del 2020, como hemos dicho antes. ¿Cuál es vuestra valoración de dicha resolución? La valoración, como ya le trasladamos al equipo de gobierno, es que hay que buscar una solución definitiva a un problema que lleva casi 50 años coleando, porque en origen no se solucionó, no quedó claro de quién era la propiedad del vial, y 50 años después sigue sin estar claro, porque el juez en ningún momento dice que ese vial es privado o público en este caso. Entonces, pensamos que la solución, ahora mismo con una sentencia encima de la mesa, lo primero hay que darle salida a esa sentencia, es decir, o estimarla o recurrirla, y eso ya es una cosa un hecho que compete a Alcaldía de Plentzia, no a nosotros. Nosotros hemos tenido una reunión con el equipo de gobierno y ahí ya les mostramos nuestro parecer, que es el de la solución o la resolución o la respuesta que se dé tiene que ir en la línea de solventar este problema de una vez por todas, porque no porque se asuma la sentencia se va a acabar el problema, ¿eh? Entonces hay que pensar o intentar atar todos los flecos posibles para que se dé una solución definitiva. No sería bueno para nadie el recurrir la sentencia, porque está claro que va a seguir siendo un bien demanial, es lo que es y es lo que ha sido siempre, y lo único que va a hacer un recurso es dilatar un problema, que se alargue más en el tiempo, que se pueda deteriorar todavía más el vial, y al final pues meternos en unas costas que al final van a ser a costa de todos los vecinos. Ya sé que se va a argumentar que se cerró la carretera porque era una cuestión de seguridad, pero yo os vuelvo a insistir que el desprendimiento que se unió al cierre de la carretera nada tenía que ver con el tema de la seguridad. El desprendimiento fue sobre el vial, quedó perfecto, y la carretera seguía en el mismo estado que en el año anterior, o sea, no le había pasado absolutamente nada. La carretera de Isusquiza, la carretera de Puerta de Hierro, de Ardanzas, de la Ría, como le queramos denominar, se cierra por estrictas razones de seguridad, con informes técnicos y policiales emitidos tanto en el año 2012, 2013, 2014 y 2016, en la legislatura que a nosotros nos corresponde, y en base a las recomendaciones de esos informes se cierra, pero vuelvo a decir, por razones de estricta seguridad. O sea, hubiera sido un acto muy irresponsable no acatar esos informes, dejar la carretera abierta y que, por ejemplo, haya un suceso trágico y que, ¿quién asumiría eso? Yo quisiera hacer dos matizaciones que me parece que son importantes. Una de ellas, se ha dicho que el desprendimiento provocó la necesidad de cerrar la carretera, y eso no es cierto. Vamos a decir, la carretera nunca ha tenido un desprendimiento como tal. A la carretera le cayeron encima, se le desprendieron lo que son ramas y barros a consecuencia de una de las talas que al pasar la maquinaria y al anular las escorrentillas y al anular los caminos se almacenaron allí depósitos de agua y al final arrastraron.
A esa carretera no le pasó absolutamente nada, cayeron barros encima, esa carretera se limpió y en una semana volvía a estar en las mismas condiciones que antes. Sí es cierto que se llevaba ya bastante, desde el 2013 por lo menos, se llevaba intentando el cierre de la carretera, ninguna corporación había tenido y sí se aprovechó ese desprendimiento, pero desprendimiento sobre el vial, no un desprendimiento del vial, como pasó en Junquera, que en Junquera sí se desprendió el vial y sí se cayó. En este caso no fue así. Entonces, nosotros entendemos que lo que se hizo evidentemente fue aprovechar un desprendimiento y luego dos, era la matización al decir que es una carretera privada de uso público. No es una carretera privada de uso público. El ayuntamiento siempre, todas las intervenciones lo ha hecho como propietario. Pedían ayudas a la Diputación Foral como Camino Rural, tanto para Isusquiza como para Junquera. Cuando las Talas decretó, en contra del informe del aparejador municipal, decretó el cierre de la carretera para meter las maquinarias, se cerró la carretera también otra vez para el rodaje de una película, es decir, siempre cuando ha hecho falta comunicación, siempre se ha dicho que esa carretera pertenecía al Sistema General de Comunicación Municipal. Con lo cual es a partir del 2011 cuando se cambia esa concepción, cuando se habla de arreglar la carretera un poco más en profundo, cuando se empieza a hablar de que es una carretera privada de uso público. Y esa carretera, de la documentación, que evidentemente, por eso le dice el contencioso, el juez, le dice que está claro que lo que ha hecho el ayuntamiento es actuar como propietario del vial. Es más, las barreras que figuran, las barreras que hoy en día están a la entrada de la urbanización, las concedió, su colocación la concedió el ayuntamiento en precario, lo que significa que las concedió, pero está en sus manos si quiere volver a quitarlas. Si usted tiene tan claro que ese elemento es privado, usted primero arréglelo, porque a usted le corresponde, porque es un camino de manial, y a usted le corresponde la vigilancia, ser policía de esas carreteras le corresponde a usted. Y si usted luego tiene tan claro de que es privado, en todo caso repita contra ellos, contra el que usted considere dueño. Con lo cual nos encontramos que el barrio de Isusquiza es yo creo que sería el único barrio de toda Vizcaya, por no extenderme, de toda Vizcaya, de todo Euskadi, por no extendernos más, que se le plantea que sus accesos se lo paguen sus propios vecinos. La comunidad de vecinos y vecinas de Isusquiza ha declarado que actualmente ha solicitado a la actual corporación reuniones, la última el 25 de septiembre tras recibir la sentencia, pero aún no se han realizado dichas peticiones. ¿Estáis de acuerdo y es cierto? ¿Y cuál es el motivo? No conocemos más que lo que hemos visto por el registro municipal de entradas, que son esos escritos que ha dirigido la comunidad de propietarios en las que dice que el equipo de gobierno no los recibe. Pero más allá de eso no tenemos ninguna información. Una vez que se dictó la sentencia, es cierto que al día siguiente solicitamos una entrevista con los actuales regidores y es cierto que tardó en llegar, pero bueno, efectivamente la hubo. Y la verdad es que fue una reunión muy agradable. En ese momento no nos dijeron la decisión que iban a adoptar, si recurrir o no recurrir a la sentencia, pero bueno, que tenían una voluntad firme por llegar a acuerdos y bueno, pues acabar con esta injusticia que hay con el barrio de Isusquiza. Y la verdad es que nos sorprendió muy agradablemente la reunión y bueno, lo cierto es que el ayuntamiento no ha recurrido a la sentencia y bueno, pues ya sabemos que es firme y ahora queda el siguiente paso, que es ver qué se va a hacer con ella, es decir, cuándo se van a hacer por lo menos las actuaciones urgentes, porque tú habrás visto al venir aquí que hay unos baches impresionantes y bueno, pues luego ya para más adelante ver si se hace un proyecto de condiciones que no lo va a tener para el ayuntamiento, que al final el ayuntamiento lo que hace es pedir ayudas a Diputación, o sea, que no lo van a pagar los vecinos de Plencia. Deberían de ser reuniones no solamente de la comunidad, pero eso es a nuestro entender, sobre todo cuando se habla de estos temas. Nosotros tenemos muy claro que una cosa son las cuestiones de la comunidad de propietarios, como cualquier comunidad de propietarios de este municipio, que pueda tener sus problemas con el ayuntamiento, y otra cosa son ya las cuestiones que afectan lo que es al ámbito ya vecinal, que ya nada tienen que ver con la propiedad. O sea, hablamos accesos, el paseo de costas, el transporte. Entonces ahí sí que entendemos y sí que nos gustaría, por eso hemos comentado antes, que se normalizase esa situación y que se dieran reuniones donde todo el mundo pudiese aportar realmente aquello que entienda que va a ser bueno, ¿no? Evidentemente, bueno para el barrio de Isusquiza y bueno para el pueblo, bueno para todos.
por lo que tenemos entendido, la comunidad de vecinos y vecinas del Abanico anunció que otro de los problemas del barrio es la tala de los árboles, ya que aumentan la intransitabilidad del vial. ¿Por qué lo consideráis un problema? Hombre, las talas de árboles son necesarias, y máxime los eucaliptus, que son los que han talado últimamente, que está todo lleno de eucaliptus, y mimosas también, que son especies invasoras. Pero, ¿cómo se hacen las talas? Ese es el problema. Ahora se hace con unas máquinas grandes que el hombre no toca para nada, ¿verdad? Todas las talas hacen las máquinas, pero para meter esas máquinas tienen que abrir pistas, y esas pistas meten una excavadora para abrir pistas, que ya no es tala, es un movimiento de tierras el que ejecutan. Abren caminos, comen laderas indiscriminadamente. Ese es el problema, no la tala si fuesen 4 señores cortando árboles, pero ese es el problema. Descalzaron la carretera de entrada en Puerta Hierro, ahí la descalzaron. Cuando vimos aquello, todos vimos que era evidente, que tengo montones de fotografías, que era evidente, y claro, metió mano. Denunciamos al ayuntamiento. El ayuntamiento empezó ahí a escribir, se había reunido con 100.000, que no sé qué, que si las talas no dependían del ayuntamiento, pero que no hablamos de talas, que hablamos de una excavadora que se ha cargado una ladera, que ha descalzado la carretera. Y claro, y eso, cuando denunciamos eso en el mes de julio, todavía no se había roto la carretera. En septiembre se empezó a romper, porque por esa, lo que no costaba nada, lo que tenían que haberlo hecho los que habían ejecutado las obras esas, la gente que anda por el monte pues va sin cuidado, sin ningún cuidado, coge la máquina, se monta y tira para adelante, y se llevan todo. Hay informes por ahí del alcalde que dice que habían consultado con todos, con 100.000. No había mandado una orden de ejecución, eso es lo que tenía que haber hecho, pero bueno, para reparar. Pero yo sé, por ejemplo, que hubo un día que vi una excavadora después de eso, y era que Ura había mandado meter una excavadora para los arreglos daños que le habían ido al río, el riachuelo Cucuche, que circula por allí. O sea que no estaban tan bien hechas las pistas, vamos, joder. Y tengo montones de fotografías donde se ve que habían comido parte del... Esos son los problemas de las talas. Las talas no, las talas benditas sean. Y si plantasen árboles de aquí, pues mejor serían. Más bonito estaría, menos daño harían al entorno, pero no, las dejan, talan y no plantan nada, pero vuelven a crecer eucaliptus. Esto fue en el 2015, hicieron la tala de la parte del monte Isusquiza, que fue donde que a cuenta esa tala, que no limpiaron todos los restos de madera que había por la ladera, aparte que al abrir pistas dañaron las escorrentías, es donde se produjo el deslizamiento a la ladera arriba, y cayeron a la carretera lodos y restos de poda, restos de la tala. Por supuesto que una tala de árboles puede afectar, y mucho, por el tipo de camiones pesados que pasan por la misma al estado de la carretera, pero es que las talas de árboles no competen al ayuntamiento. Las talas de árboles, las licencias para talas, las emite Diputación Foral de Vizcaya. Esto es algo que cuando entramos aquí, pues la comunidad de propietarios siempre se dirigía al ayuntamiento en relación a las talas que había en los alrededores de Isusquiza, bueno, en el propio Isusquiza, y ya quedó aclarado que esta competencia era del Departamento de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya. Por eso, durante la anterior legislatura se dejó de mandar las reclamaciones al ayuntamiento, las reclamaciones relacionadas con las talas al Ayuntamiento de Plentzia, y se dirigieron al Departamento de Montes de la Diputación. A nosotros sí que se nos pidió apoyo en las reivindicaciones y reclamaciones de la comunidad de propietarios, y tal y como se nos pidió lo ofrecimos y lo dimos. Yo no soy un entendido en eso, pero lo que comentan los entendidos es que al talar los árboles el monte pierde firmeza, y lo que hay es un desplazamiento de las tierras del monte, con lo cual pues, bueno, pues se puede llevar por delante la carretera y todo. Y lo curioso es, porque claro, todas las fincas que llegan hasta aquí son de propiedades privadas, que me imagino que venden sus árboles, y talan todo menos los árboles que están al lado de la carretera. Entonces, en época de vientos o en invierno, pues bueno, pues no hay fin de semana que no se caiga un árbol y atraviese la carretera. Lo lógico sería talarlos todos.
Actualmente, al igual que años atrás, el transporte que comunica el barrio del Abanico con Plencia sigue siendo privado, ya que los vecinos y vecinas siguen haciéndose cargo del gasto del autobús. La legislatura municipal anterior dejó aprobada una partida anual de 70.000 euros para dotar de autobús a los barrios y el actual grupo del gobierno del ayuntamiento ha aumentado dicha partida a 100.000 euros. ¿Por qué no puso en marcha la partida en el grupo municipal anterior y por qué actualmente la situación sigue siendo la misma con el transporte? Bueno, pues la situación sigue siendo la misma y no lo entendemos. Y volvemos al problema de siempre. Somos un barrio de Plencia, tributamos en Plencia, pagamos el IBI. Por ejemplo, los alumnos de Isusquiza que van a las escuelas del pueblo, al instituto, tienen autobús que paga, me imagino que el gobierno vasco, es decir, sí hay un autobús para el transporte escolar, porque tiene que haberlo, pero no hay un autobús para el transporte de las personas. Es algo que consideramos injusto y nos lo tenemos que pagar nosotros. El ayuntamiento tiene aprobada una partida en el presupuesto anual, creo que ya va para 3 años, incluso la van aumentando, pero no sabemos qué se hace con ese dinero. Desde luego, para pagar el autobús, no. No lo puso en marcha porque, curiosamente, estando en minoría, los presupuestos, aunque estaba Bildu como en la alcaldía, los gobiernos los aprobó el PNV e Independientes en ese momento. Es decir, la partida del presupuesto no fue una partida que planteaba Bildu, fue una partida que le planteó el PNV y el PNV e Independientes fueron los que aprobaron el presupuesto, con lo cual evidentemente aquello se quedó en que se iba a realizar un informe de un estudio técnico. Es todo aquello que sirva para comunicarnos con el resto de barrios y normalizar nuestra situación, bienvenido sea. Nosotros entendemos que realmente el transporte debería corresponderle a Diputación Foral, más que lo que es al propio ayuntamiento. Debería ser la Diputación la que, por eso entendemos que el arreglo de la carretera de abajo para posibilitar el que haya un minibús que comunique los dos, haría que tuviese mucho más horario, que se pueda coger lo que es el hábito de coger poder el autobús, porque lo tienes con mayores frecuencias, pero bueno, que mientras tanto, hasta que esa situación se dé, esa situación que nos gustaría que fuese, ¿no?, la definitiva, mientras tanto nos parece estupendo, desde luego, que llegue a concretarse, ¿no?, esa partida ya, y que se ponga en marcha y que ya realmente el transporte entre barrios del municipio de Plencia pues pueda ya empezar a funcionar. Bueno, Isusquiza es el único núcleo urbano de Vizcaya de más de 500 habitantes que no dispone de transporte público. El siguiente municipio es Amoroto, con 258 habitantes, pero tiene para el Instituto de Lequeite tiene algún transporte. Y luego el transporte a 2 kilómetros tiene el transporte público. Nosotros el transporte público tenemos a 4 kilómetros del Abanico. Tenemos Urduliz, que es lo más cercano, el metro de Urduliz. O sea que es el único municipio. Entonces, estuvimos en la Diputación, tiempo hay, estuvimos revisando esto, trabajando en ello, pero parece y no sacamos nada en limpio. Hay 38 municipios en Vizcaya que tienen menos población que el Abanico, obviamente. Todos tienen transporte público. Cuando empezó con el hospital, pues la gente se pidió que fuese un fin de línea, alguna línea que fuese al hospital, que fuese hasta Isusquiza. Hasta Juntas Generales lo llevaron, fueron con Bildu a Juntas Generales, lo llevó Bildu y las Juntas Generales lo rechazó. Nosotros, cuando hablamos en su día con la Diputación Foral, lo que trasladaba era eso, que meter un autobús por la carretera de Dos Palmeras, solamente el hecho de entrar y salir era por lo menos media hora lo que dificultaba, con lo cual eso encajarlo, claro, los tiempos de espera de alguien que cogiese el autobús en Urduliz y tuviese que entrar a lo que es al barrio de Isusquiza y salir, que penalizaba mucho. Por eso nosotros entendemos que es muy importante el arreglo de la carretera de abajo para un minibús, y que pueda ser incluso lo que os comentábamos antes, bien circular entre municipios, pues municipios de Uribe Costa, que los pueda comunicar, que pueda comunicar el hospital de Urduliz, que es Urduliz, con el de Gorliz, pasando por Plencia, y no solamente para nosotros, te quiero decir que nosotros no nos planteamos de que solamente pase por Isusquiza, sino que pueda recoger de otros barrios, incluso para Urduliz también, que tiene un barrio también, el de Cucucha, que es un barrio que también tiene problemas de comunicación. Es decir, que nosotros lo que intentamos siempre es eso, ¿no? Es en las visiones, es buscar soluciones que puedan beneficiar a la mayor parte, ¿no?, de ciudadanos, y desde luego desde la perspectiva
no tanto de tanto coche, ¿no? Queremos un poquito, ¿no?, ese impacto siempre, ¿no?, con tanto vehículo, no con tanto coche. Entonces, bueno, el transporte público nos parece una alternativa estupenda, ¿no? Pues es muy sencillo. Como ya comentamos allá por 2017, lo que hicimos es primero reunirnos con una ingeniería para estudiar no solo del barrio de Isusquiza, sino de todo el municipio de Plencha, cuáles eran las necesidades de transporte urbano. Es la misma ingeniería que hizo los estudios de transporte para el Hospital de Urduliz. Consideramos que, habiendo hecho esos estudios y conociendo la zona como conocían, era apropiado contactar con ellos. Se hizo un trabajo laborioso de aportación de información y demás a la propia ingeniería. Se trabajó en un primer borrador de informe sobre los resultados que dio esa información y cuál podría ser un poco la fotografía respecto al transporte urbano para Plencha, y lo que se acabó haciendo es contratar los pliegos de licitación para un servicio de transporte en Plencha. Entonces, en la fase en que quedó la legislatura anterior y por lo que no se contrató un servicio de transportes es porque previo al servicio de transportes hace falta hacer una licitación y unos pliegos que se supone y son de carácter muy técnico, consideramos que había que hacerlos de la mejor manera posible. Por eso se contrataron los servicios de esta ingeniería para la elaboración de estos pliegos. Desconocemos en qué fase están los pliegos, ha pasado 1 año y medio de legislatura, hemos pedido información y no se nos ha aportado. Pensamos que esos pliegos deberían estar, pues bueno, si no ya elaborados, casi a su término, y a partir de pues veremos cuál es el resultado de esos pliegos y cuáles son las intenciones del equipo de gobierno. En el momento en que nosotros contratamos había un vial cerrado por estrictas razones de seguridad, con lo cual el planteamiento del transporte es por la carretera, digamos, de Dos Palmeras. Pero esto no es nada nuevo. La carretera de la Ría ya tiene prohibido el paso para cierto tipo de vehículos pesados que no transitan por esta carretera. A día de hoy y desde hace años los autobuses escolares no pasan por esa carretera, con lo cual depende del tipo de transporte que estemos hablando, tampoco podría pasar por esa carretera. Ese es un factor que por supuesto la ingeniería conocía. Y bueno, y para finalizar, ¿cuál creéis que es la manera de mejorar la accesibilidad a la urbanización, tanto para vehículos como para peatones? Pues la manera de mejorar la accesibilidad está claro que es hacer una carretera en condiciones, que repito, que no tiene por qué salir de las arcas del ayuntamiento, porque lo han hecho en otros barrios. El ayuntamiento hace un proyecto de una carretera y le va a decir a Diputación: necesito una subvención de 1 millón de euros o de lo que sea para hacerla, y lo va a pagar Diputación, no lo va a pagar el ayuntamiento, ni va a salir de las arcas del pueblo, que es lo que algunos se creen. Es decir, ¿por qué le vamos a hacer una carretera a esa gente con nuestro dinero? Que no es así. O sea, que necesitamos accesibilidad hasta nuestra casa, como la tiene cualquier vecino del pueblo. Hombre, pues yo creo que eso depende no ya de lo que pensemos, sino que haría falta una valoración técnica para lo mismo. Hay cuestiones que ya se están dando, por ejemplo, que Costas haya relanzado un proyecto que es el de paseo de ribera, digamos, y eso podría facilitar mucho, en caso de que se hiciera, lógicamente, podría facilitar mucho el acceso o la conexión entre el barrio de Isusquiza y el núcleo de Plencia. Esa es una cuestión, pero luego, independientemente de eso, creemos que lo correcto es tener una opinión técnica, más allá de una política. Hay un proyecto de paseo peatonal que sería bueno no solo para los vecinos del Abanico, sino para cualquier vecino de Plencha que quiera ir andando hasta Butrón, que es una pasada el paseo que se puede hacer hasta Butrón, igual que por la Ría. Aquí queríamos poner un embarcadero, ya lo hubo antiguamente, y bueno, estamos en ello, pues para que la gente suba desde el pueblo, suba en kayak o como quiera, y se pare aquí a tomar algo en el Club Social, que se está fenomenal y que van a ser todos bienvenidos. Para nosotros, por ejemplo, algo que siempre hemos entendido que sería estupendo es, si bien tengan paralizado tal vez lo que es el paseo de Costas, el puente peatonal que se planteaba sería una de las soluciones a la peatonalización exquisita, porque evidentemente ese puente nos comunicaría bueno, pues es con Gorliz, pero ya nos comunicaría una zona urbana, una zona con aceras, podríamos ir en bicicleta, podríamos ir andando, y a nosotros nos parece que la solución podría pasar estupendamente por ahí, en el tema de lo que es de la peatonalización. Yo soy más usuario de la carretera andando,
Y claro, la carretera de Abanico está mal, tienes que andar con cuidado porque pasan coches. Pero ya cuando entras en la 2704, ahí te juegas la vida, te juegas desde la gasolinera, un poco antes, hasta la rotonda, ahí te juegas la vida. Tenemos que buscar la forma de integrarnos en Plencia, es decir, tú ves las redes sociales, por ejemplo, y no sé, es que hay gente que parece que nos trata como si no fuéramos o no perteneciéramos a Plencia, es decir, que no nos quieren, o sea, tienen ahí una especie de lucha de clases que no la entendemos, o sea, se cree que nosotros somos millonarios, que somos la de Dios, y no, aquí hay gente pues que está en ERTES, gente que son auxiliares del hospital de Urduliz, gente muy normal y que viven en casas que son más baratas que las que hay en el centro de Plencia. Ahora eso sí, pagamos y tributamos al Ayuntamiento de Plencia, pero parece ser que no tenemos ningún derecho. Entonces, yo creo que va a haber que hablar, porque tú ves, por ejemplo, no sé, las redes sociales. Te coges Plencha Today, la foto de su portada es Abanico, una grande y libre. Y luego lees una de las noticias y es que el Abanico se va a presentar a las elecciones municipales por Vox. O sea, pero así, como lo puedes comprobar, es impresionante. Y esa gente condiciona a la gente que lo ve. O sea, nos están llamando, lo que tú ya sabes, a la puta cara, cuando no es cierto. Te vas a la otra página y el anterior regidor del ayuntamiento, al día siguiente de la sentencia, saca un artículo sobre el barrio de Isusquiza. Bueno, pues parece ser que esto efectivamente había caseríos, pero ha habido una transformación y aquí han llegado unas clases superiores con más alto nivel adquisitivo y bueno, pues esto no se, más o menos esto no se puede consentir. Entonces, es un problema de clases, pero equivocado, o sea, pero están vendiendo algo que no es cierto, o sea, que no es cierto. Y yo a la gente de Plencia la invito a que venga al Abanico, que disfrute del Abanico, porque aquí, la gente que hay aquí es igual que la del pueblo, lo único que han elegido otra forma de vivir, prefieren vivir en una casa porque tienen un perro, porque tal, pero no porque sean ni más ricos ni tengan más dinero, y lo que hay que hacer es darle facilidades a la gente del Abanico para que vaya a consumir y a comprar a Plencia, porque si le ponemos vallas y le tapamos carreteras, se van a ir a Urduliz todos, y yo creo que el comerciante de Plenchi, el hostelero, lo que quieren es que vayamos allí, y es que la gente va, pero cada vez, sobre todo una parte de la población, nos lo pone más difícil. Tenemos que hablar, y le he dicho a la alcaldesa que tenemos que hacer mesas de trabajo, nos vamos a sentar, vamos a hablar con la gente del pueblo, que nosotros somos gente de pueblo, o sea, que somos muy normalitos, somos currelas como ellos. Nosotros creemos que en este momento, desde luego, la solución, como asociación vecinal que somos, queremos integrar el barrio, queremos que sea un barrio más de Plencia, lo mismo que puede ser el barrio de Chipío, queremos que sea un barrio más, no queremos que sea el barrio que está allí alejado, que nadie accede, que es extraño, y entonces entendemos que por lo que pasa es porque realmente esta problemática ya se gestione ya como debe de gestionarse. Esperamos que el ayuntamiento no recurra a esta sentencia porque está claro que le está diciendo que es, al margen de cualquier otra consideración ya sin entrar, que es un barrio, que es un acceso, que es un bien de manial, que es un acceso, es un servicio público que tiene que dar, que comencemos a hablar para cómo arreglarlo, para acercarnos mucho más al barrio, para acercar el barrio lo que es al municipio y para que deje de deteriorarse cada vez un poquito más la carretera, ¿no? Y para que a la vez, con ese arreglo de la carretera, nosotros entendemos también que podría venir de la mano la solución del transporte, que comentamos, que aunque luego igual comentamos un poquito más, porque siempre nos ha hablado la Diputación de que entrar por la carretera de arriba y salir siempre penaliza mucho en los tiempos, lo que es a las propias líneas de autobuses. Entonces nosotros creemos que viene una línea circular, una línea que una los hospitales, una línea que dé una solución que sería entrar por la carretera de Dos Palmeras y salir por la carretera de lo que es de Ardanzas, que se le llama, no para un articulado, sino lo que es para un minibús, que sería una solución perfecta, que haría además que todo el mundo cogiésemos, ¿no?, el transporte público más que el vehículo privado, ¿no?